La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte y con eso levantó un debate sobre la necesidad o no de esta medida y del papel que está desempeñando el máximo tribunal constitucional. Participe con la etiqueta SF Decisión CC. Ahora los dejo con la nota. Enterrada quedó la pena de muerte luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera declarar inconstitucionales 5 delitos del Código Penal que permitían la aplicación de la pena de muerte. En el fallo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de frases que dan lugar a la fijación de la pena de muerte, entre estas que para la aplicación de la pena capital debía atenderse el grado de peligrosidad de la persona enjuiciada, lo cual, a criterio de la Corte, es algo subjetivo. El derecho penal debe ser un derecho penal de acto. Las personas deben ser condenadas por lo que hacen, no por lo que podrían hacer o no por lo que son. Otro ámbito declarado inconstitucional fueron las normas que regularon la imposición de la ejecución por haber sido promulgadas con posterioridad a la ratificación del Pacto de San José. Es clarísima la convención y Guatemala lo aceptó, que no podían aprobarse delitos con pena de muerte después de la suscripción del convenio. Entonces este es un tema de aplicación de tratados. O somos o no somos. En todo caso, la resolución daría muerte al discurso político que ha prevalecido alrededor de la aplicación de la pena capital. En estricto sentido de legalidad, la pena de muerte no puede aplicarse en Guatemala. Es imposible su aplicación. Y al final lo que ha servido es para fundamentar discursos políticos, populistas, que acarrean votos a favor de los que la promueven. Así es como a partir de esa resolución en Guatemala ya no se podrá aplicar la pena de muerte, al no haber otro delito que la contemple. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Decisión CC. Estamos hablando sobre la declaración del Tribunal Constitucional de declarar, inconstitucional la aplicación de la pena de muerte al borrar los delitos en el Código Penal guatemalteco y las reacciones que esto ha suscitado. Pueden enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Decisión CC. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, la Corte de Constitucionalidad se centra en el debate. Este 24 de octubre los magistrados dejaron exentos de la pena de muerte en los siguientes casos: de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio, secuestro, desaparición forzada, muerte del presidente o vicepresidente de la República. Con esta declaración de inconstitucionalidad, ¿qué va a pasar con el debate de la pena de muerte? En la práctica ya no se puede aplicar. Daniel. Bueno, hay que decir que hay un debate. Estábamos escuchando en la nota a un gran penalista, pero hay un debate entre abogados, lo estamos viendo ahora mismo en redes, donde unos dicen que todavía hay una ventana para que se pueda aplicar y otros dicen que ya después de esto es prácticamente imposible. Yo creo que es un debate al que hay que atender y que de alguna manera los que no somos abogados tenemos que presenciar, ¿no? y aprender de todo esto. A mí lo que se me queda, que es más una reflexión más que jurídica o más de esta clase de desavenencias jurídicas que son normales entre abogados, porque hay eso que dicen de 3 abogados, 4 opiniones, es una realidad. Yo lo que más me llama la atención es la lectura política de todo esto, porque al final la pena de muerte es una política pública, la pena de muerte es un proyecto de varios partidos. Tenemos a alguien que casi con seguridad se va a presentar las próximas elecciones, como es Alejandro Yamatei, o a alguien como Zuri Ríos, que también es posible que se presente. Ellos han enarbolado y los dos han tenido un discurso muy claramente pro pena de muerte como su máximo baluarte en el tema de seguridad. Entonces, yo, que soy muy contrario a la pena de muerte, me parece que no es bueno, no es sano en términos generales, y no solo hablando de la pena de muerte, sino de otros temas también, que tengamos que resolver esta clase de cuestiones en los juzgados y que lo tenga que resolver la Corte Celestial. Creo que no es sano políticamente que pase en esto y que pase en un montón de otras cosas que da la sensación de que la CC acaba resolviendo, ya sea una política pública de economía, como la del salario diferenciado, o ya sea una carta diplomática de una vicecanciller
Yo no creo que esa sea la labor de la CC, creo que es mucho más sano que esta clase de desavenencias las tratemos en el espacio público, en proyectos políticos y con nuestro voto, no de esta manera, sinceramente. Pareciera que todos los caminos terminan o conducen a la Corte de Constitucionalidad, pero como lo mencionaba Daniel, ¿es esto sano para el debate político? ¿Qué pasa con el papel del Congreso de la República, que es en primera instancia quien tendría que discutir el tema de la pena de muerte? Ya se ha intentado un par de ocasiones en la administración de la UNE. El presidente Álvaro Colón presentó una propuesta para abolir la pena de muerte. El año pasado se discutió, por el contrario, un intento de reactivarla, pero esos debates no han tenido o no han rendido frutos en el organismo legislativo. ¿Qué sucede con el papel de la CC en este momento? Estuardo entra en un tema que sí, es polémico y que levanta pasiones en redes sociales. Bueno, yo creo que en este momento, independientemente de las pasiones que levante, puede estar muy en contra o puede estar muy a favor. Ya en estos momentos es imposible aplicar la pena de muerte en Guatemala. Simple y sencillamente así. En sentido práctico. En sentido práctico es imposible. Esto, mire, aquí yo estoy viendo el sondeo que estamos haciendo, que estamos llevando en Guatevisión, ahorita en Twitter, y entre y conteste, y obviamente está que más de 2/3 partes, el reciente número que vi hace minutos, en contra de la decisión de la CC. Pero la CC es la CC. Y creo que tu pregunta iba más en términos de cuál es el rol de la CC y menos en si se está a favor o en contra de la aplicación de la pena de muerte. Okay. Otra vez, insisto, para fines eminentemente prácticos, como dijo el licenciado en la entrevista, que ha estado con nosotros aquí varias veces, penalista también, en realidad uno por cualquier lado que le busque es bien difícil, y es básicamente los 5 delitos que, empezando con parricidio, ¿verdad? Que establecieron hoy que quedan fuera de la pena de muerte. En realidad ya no hay ninguna aplicación, de hecho ni por agravantes, que sería una de las posibilidades que tendría, o que un vericueto que buscaría alguien ahí. Entonces, el debate superó ahorita si está en contra o a favor, simplemente no se puede aplicar, entonces tiene que verse las otras posibilidades. Las otras posibilidades son máximo de prisión 50 años, ciertos casos, que sería secuestro a menores de edad, y aún si el secuestrado muere, mayores de 60 años, por ahí están unas edades límites, si es mujer en gestación, entonces hay agravantes también ahí, que obviamente todo sistema va a buscar castigar con severidad, y que todo defensor va a buscar bajar a la menor, y digamos, que su defendido quede absuelto de esa pena o la carga menor de castigo. Pero pasemos a la CC. Creo que el problema de la CC, o el problema que nosotros hemos tenido, no es de la CC, es un problema que hemos tenido del Congreso. Que el Congreso pues, no ha tenido un liderazgo en la legislación, y entonces la CC se ha tenido que dedicar a legislar, y la CC al final está legislando, sea para el funcionamiento de una hidroeléctrica o una minera, sea para cosas tan pequeñas que tendrían que regresar otra vez a una discusión del Congreso. ¿Tú consideras que eso es sano políticamente? No, eso no es sano políticamente. Es terrible para nuestro sistema. Correcto, porque el lugar primo de debate es el Congreso, es el Parlamento. Esa es la lógica de parlar. Bueno, esa es la lógica del Parlamento. Son los representantes que a través de sus programas nos dicen qué quieren hacer y qué medidas van a tomar para solucionar un problema, y eso es lo que votas, y eso acaba siendo reflejo en una representación parlamentaria, congresal. Y la política pública tendría que salir del Congreso, claro, cuando se conforma no el de Congreso, la CC. Se vota programas de gobierno, correcto, planes de gobierno, o del Ejecutivo, o del presidente. Pero eso está bien. Eso está ausente, digamos, en los últimos años. El programa de alimentación escolar, que en todo caso era el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo, así, terminó siendo entonces un caso del Congreso, donde el Congreso no debió haberse metido. Pero entonces el Congreso está en cosas que no debe, no está en cosas que sí debe, política pública, se viene y se mete, entonces no es sano para el sistema. Mi punto es la entrada de la CC a legislar.
y que los poderes del Congreso pasaron a la CC. Cuando se habla de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, bueno, estas son basadas en argumentos legales, pero siempre hay una carga política importante. ¿Esto se ha incrementado en los últimos meses con esta Corte de Constitucionalidad o ha sido algo que siempre ha desempeñado la Corte Celestial? Siempre. ¿Es un defecto de diseño? Que todas las polémicas terminen en la Corte de Constitucionalidad y no en las entidades que deben de discutir y decidir. Y de la propia dinámica política que lleva a configurar la CC. Es que hay que pensar que no hay ni una sola entidad que elige a uno de los magistrados, de los 5 de la CC, que no sea política. Entonces, obviamente, las decisiones van a tener una gran connotación política y vaya entidades políticas que eligen a esta gente, desde Presidencia, San Carlos, Congreso, es una cosa... Está lo mejor de cada casa. Colegio de Abogados. Colegio de Abogados. O sea, es que todo es una... digamos... O sea, en la CC no están los supremos de la justicia. En otros sistemas, obviamente la comparación pues, a veces no queda, pero solo para tener un parámetro de choque de nuestras ideas, es importante ver cómo están otros sistemas. De hecho, en democracias más desarrolladas, sistemas jurídicos más desarrollados, aún de corriente diferente, por ejemplo, del sistema anglosajón, la búsqueda es la inversa. La búsqueda es la opuesta. La búsqueda es que los casos no lleguen a la Suprema y que los que llegan a la Suprema ya pasaron todo el nivel de circuitos, ¿ya?, de justicia, desde el muy local, el estatal, el de grupo de Estado. O sea, va hasta que llega, pero los casos que llegan ahí, y aún la Suprema tiene la potestad de decir, regresa a tal lugar. Eso lo tiene que decidir el Estado, eso lo tiene que decidir un circuito, ¿verdad?, que es un grupo de estados. Entonces, nosotros es inverso. Nosotros, cuando miramos que hay problemas, ¡plum!, todo lo tiramos a la CC. Entonces, también tiene que ver una responsabilidad de nosotros, que todo lo tiramos a la CC. Nosotros también los ciudadanos, nosotros también los litigantes, nosotros también los clientes de los litigantes, también tendemos, todo la CC, todo la CC, toda la CC. Y posiblemente ahí ese no sea el camino, porque estamos pidiendo de la CC una acción que posiblemente no corresponda a la CC, pero que la CC lo va... Que se ha convertido en el árbitro universal del país. Sí, ya no era como el árbitro de última instancia, sino que ahora se vuelve el árbitro de única instancia. Y si no es de primera instancia. O el único que importa. O el único que importa. Corrigiendo cartas... Notas diplomáticas. Notas diplomáticas. Que de verdad, la nota diplomática es grotesca, es de una calidad pero horrorosa. Eso no es de la CC. Se ha criticado, pero de verdad tiene que ser la CC. Yo sé que van a llegar muchos abogados y van a decir, no, porque si compete, yo no estoy hablando de eso. La lectura política, ¿de verdad queremos que la CC esté diciéndole qué escribir a una vicecanciller, por muy mediocre y muy absurda que sea la carta? Corregir eso a nivel de la Corte Constitucional no tiene ningún sentido, es vergonzoso. Es vergonzoso, es correcto. No deberíamos permitir esto. Miren, la CC ¿y qué vas a hacer al respecto? Debe si la CC legislar. Es que nosotros también, necesitamos la CC, el Congreso, y cada quien en su función. Pero hay un cuarto que estamos, un cuarto actor aquí que somos nosotros, la ciudadanía. Que entonces mejor nos tiramos de una vez a la CC. Bueno, y provocando un desgaste innecesario para la misma institución de la CC. Sí, porque entonces ya en las cuestiones grandotas, las que sí le corresponden, y yo no sé, porque si le tiene que poner la misma atención a la carta mamarracha de una imagínate, de una viceministra, ¿verdad? Pero tiene que poner a los grandes temas. Lo que ha pasado de pena de muerte, por ejemplo. De que todos los temas lleguen a la Corte de Constitucionalidad, donde sabemos que hay una influencia política muy fuerte, que nos dice que en los próximos 6 años habrán otros magistrados con otras influencias políticas, van a decidir de otra manera, como estén los tiempos, temas como siempre que hoy, mañana como y pasado el caso ejemplar al cual podemos ver en el retrovisor es de Ríos Montt,
Una CC dijo sí y una No, CC dijo no. una defenestró y la otra dijo sí. Yo, sin ser abogado, sinceramente, hay una prohibición expresa. O sea, eso a mí me parece que está mal, pero básicamente los constitucionalistas dijeron que ese no se pueda presentar. Igual políticamente la ocuparon y se pudo presentar. Eso, porque la por CC cierto, es el árbitro que algunos político. de los actores que tuvieron que ver con todos esos movimientos hoy están hablando de recuperar Guatemala y de Estado de Derecho. Los que defendían aquella CC ahora están, bueno, ya ves cómo cambian los aires políticos. Las cosas, pero el ejemplo más descarado de una CC que agarra algo que está clarísimo y lo revierte por razones políticas es esa CC que dejó que Ríos Montt se pudiese presentar a las elecciones. Vamos a la primera pausa de la noche. Envíe sus comentarios. ¿Qué opina de la decisión de la Corte de Constitucionalidad y el papel del máximo tribunal constitucional? SF, decisión CC.